El otro día aproveché la jornada y hablé con los profes de cuarto para ver si podíamos armar algo en conjunto, algo medio interdisciplinar, que podamos salir del aula, hacer un mapeo del pueblo con las problemáticas. Estamos en eso. Ahora que me llegó un audio, a ver qué dice. Escucha, tenemos una misión. Hola Liz, ¿cómo andás? Capaz estás con Cristian. Soy Pilar y estamos acá con Juanchi. Somos de quinto año y este año con el Mundial la profe nos pidió hacer un informe sobre la última dictadura, el deporte y la pampa, porque ahí viste que también hubo un Mundial. Y yo le decía a Juanchi que si ustedes ayudaron a los profes con los sitios y lugares de la memoria, seguro que también pueden ayudarnos con esto ahora, ¿o no? Pero sí, más vale, por supuesto. Hoy, en Caleidoscopio de las Memorias, vamos a hablar de lo que pasaba en el mundo del deporte mientras en nuestro país acontecía la última dictadura cívico-militar. Como decía Pilar, en el año 78 se juega en nuestro país la Copa del Mundo. Esa Copa del Mundo también le va a dar a Argentina su primera estrella, su primer campeonato del mundo. ¿Cuántas contradicciones, no? Y además del Mundial, podemos pensar cómo en esta época el deporte servía como un modo de educar, de disciplinar, de regular a la población juvenil. Y no solo eso en el alto rendimiento, también a través de las clases de educación física. Se creaba toda una narrativa que tenía que ver con el orden, la vitalidad, el patriotismo. Hubo más de 200 personas vinculadas al deporte profesional, desaparecidas, torturadas, asesinadas. Esa lista incluye a un montón de deportistas, no solo futbolistas, ajedrecistas, ciclistas, boxeadores, jugadoras y jugadores de hockey, entre muchas otras más. Alegrías, incertidumbres, desapariciones. El mundo del deporte no es un mundo ajeno a la sociedad. Por eso, lo que sucedió en esos momentos es una buena oportunidad para analizar al deporte como un territorio de disputa, de contradicciones, de tensiones. Lo que pasa dentro de la cancha, ¿queda en la cancha? Había un objetivo discursivo hacia el interior del país, pero también hacia el exterior, en el cual mostrar una Argentina bondadosa, armoniosa, próspera, era uno de los objetivos de la dictadura militar. El éxito del Mundial implicaba mostrar también la unión de los argentinos. Un país unido, bueno, una unión que no existía. Para la dictadura había una sola forma de ser argentino o argentina, una única identidad nacional. Y todas las voces que criticaban esto debían ser calladas. Pero el mismo día que comenzó el Mundial, un medio holandés registró la voz de un grupo de madres que ya en ese entonces circulaban por la Plaza de Mayo en busca de respuestas. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si han sido llegados a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Mientras pasaban estas cosas, circulaban eslogan como 25 millones de argentinos, jugaremos un mundial, o en el mundial, usted juega de argentino. 25 millones de argentinos, jugaremos el mundial. Que Argentina sea sede del Mundial 78 se decidió mucho antes, en 1966, cuando nuestro país fue el cuarto país latinoamericano en organizar el máximo evento de la FIFA. En el año 76, con el golpe, hubo muchas dudas sobre si era factible o no realizar el Mundial en el país. Claro, por los gastos que significaba afrontarlo. Así es, pero la dictadura también rápidamente se dio cuenta que podía ser un elemento propagandístico para seguir legitimándose en el poder. Y así fue. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer.
Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad de los argentinos. En contraparte a la censura, las argentinas y argentinos exiliados en diferentes partes del mundo promovían las denuncias contra la dictadura militar para boicotear el Mundial. El gobierno de facto de ese entonces catalogaba estas acciones como campañas anti-argentinas. Eso a nivel nacional. Pero pongamos un foco en nuestra provincia. ¿Qué pasaba acá? ¿De qué hablaban los periódicos y sus páginas en aquella época? Hoy estamos en una de las localidades donde se desarrolló uno de los operativos más cruentos en nuestra provincia. Jacinto Arauz, una localidad del sur de la provincia de La Pampa que el 14 de julio de 1976 sufrió el copamiento de un colegio secundario en el cual detuvieron, entre otros, a Guillermo Quartucci, uno de los querellantes en la causa del juicio de la subzona 14. ¿Vamos hacia ese lugar? Vamos. En el silencio de la noche había que esperar que explotara un grito de gol. Un gol de la Argentina, como había pasado las otras noches. Y quizá no habría ya más gritos, al menos hasta el día siguiente. 2 veces junio. Martín Coan. Una escuela, hechos que sucedieron en nuestra provincia y repercutieron en todos los ámbitos, incluso en la docencia. Efectivamente, una escuela. El 14 de julio de 1976, directivos y profesores fueron sorprendidos luego de un gran trabajo de inteligencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Local. 3 docentes fueron acusados de subversivos y fueron detenidos acá, en su escuela, en sus aulas, delante de sus estudiantes. Subversivos era la palabra que se usaba en ese momento para acusar a la población de no acatar las normas que los militares imponían. ¿De qué se los acusaba? De varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, de promover lecturas de izquierda, de trabajar problemáticas sociales dentro del aula, de promover la participación estudiantil entre sus estudiantes, pero también de cosas mucho más irrisorias, como el uso de barba y de pelo largo. Los detenidos ilegalmente fueron reducidos, golpeados y torturados. Mientras esperaban en el puesto caminero de Jacinto Arauz para ser interrogados, uno de ellos logró escapar, Guillermo Quartucci, que daba clases de historia en este colegio. Las detenciones ilegales del 14 de julio no fueron las únicas, hubo otras. Por ejemplo, la de Luis Carlino, el médico cirujano del pueblo, que al momento de la detención contaba con 29 años. El caso de Carlino es un ejemplo de que había otros espacios en los que uno podía tomar algo con un amigo, con una amiga, pero las conversaciones podían ser oídas por oídos que después te delataban. Te invito yo ahora a un lugar donde podemos contar parte de esta historia. Te acompaño. Estamos en la cantina de un club, un espacio de encuentro y de entretenimiento, donde pueden surgir temas de conversación quizás más privados, pero que en el contexto de la dictadura no se podían decir en cualquier lugar. Claro, es el ejemplo de Carlino, donde se utilizaron conversaciones para armar causas. Y para detener personas, porque Carlino estaba sentado en una de estas mesas, cuando en una mesa contigua alguien lo escucha y comunica que supuestamente él habría dicho que los militares estaban equivocados y que encima pretendían encontrar al fugado por Quartucci en la salita de salud del pueblo. Ese mismo día, a Carlino lo secuestran y lo detienen. Más tarde, Carlino admite que él hizo alguna crítica al ejército, pero que el policía que le tomó testimonio cambió sus palabras y no fueron tal cual él las dijo. En La Pampa encontramos casos como este, en el que hubo colaboradores al régimen que se infiltraban en distintos espacios para luego dar datos a las fuerzas represivas que contribuían a las posteriores detenciones y desapariciones de personas. Pilar y Juanchi nos preguntaban puntualmente por lo que había sucedido en La Pampa.
podemos establecer una relación entonces entre el Mundial del 78 y lo que pasó en Jacinto Arauz. Lo que pasaba acá es un ejemplo de lo que acontecía a nivel nacional y provincial durante el Mundial. Es decir, que mientras se festejaba el Mundial, seguía funcionando de manera completa el aparato represivo y terrorista de la dictadura militar. Leo el diario, como de costumbre, empezando por las páginas deportivas. Primero los titulares de la portada, donde raramente falta una noticia de fútbol. Y después las páginas sobre deportes. En el mundo del deporte siempre pasa algo. Lo mismo ocurre con las páginas policiales, que no padecen jamás esa mengua de acontecimientos que sí se da en otras esferas. Por eso mis hábitos de lectura consisten en comenzar por las noticias de deportes y luego pasar a las noticias policiales. 2 veces junio. Martín Coan. En Capital Federal, a 13 cuadras del estadio de River Plate, donde se inauguró y se jugó la final del Mundial, está la ESMA, el mayor centro clandestino de detención y de tortura. Y en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa para ser más específico, mientras se festejaba el Mundial en la plaza y en plena avenida, a tan solo 10 cuadras, se encontraba la seccional primera, un espacio también de detención y tortura. Imagínate, Cristian, que 2 años después de que comenzara el golpe del 76, aún había detenidos del operativo Arauz. El rector del Instituto José Ingenieros, Carlos Zamprón, por ejemplo, donde trabajaban Cuartucci y el resto de los docentes detenidos. Que más tarde manifestaría que fue liberado por algo llamado efecto mundial, a tan solo 3 meses de que arranque precisamente el Mundial del 78. Tenemos entonces varias preguntas disparadoras para hacernos en relación al Mundial. Más allá del Mundial 78 como evento deportivo, también abre un montón de puertas para poder estudiar los distintos actores que intervinieron en el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación nacionales e internacionales, las madres de Plaza de Mayo, las personas víctimas del terrorismo de Estado. ¿Qué postura tuvieron ante la realización del Mundial? ¿Qué contradicciones se presentaron? ¿Puede convivir de esta manera una memoria de la alegría con una memoria del horror? Mientras festejábamos un Mundial de fútbol, nos encontrábamos en plena dictadura. De esta manera podemos abordar a la última dictadura cívico-militar a través de un montón de temáticas y de aristas, entre ellas el deporte, que también nos permite construir memoria. Liz, ¿no son los chicos que te escribieron hoy? Sí, Pilar, Juanchi, vengan. Vengan, siéntense. Súmensela con las sillas. Tienen la camiseta de Argentina. Y con las 3 estrellas. Hoy justo estuvimos hablando de la primera. ¿Quieren que les contemos toda la información que tenemos para pasarles? Dale.